Todos que estamos ahora jóvenes, los millennials, los centennials, ¿cómo le hacemos para prevenir o prolongar el tiempo antes de que necesitemos en un futuro lejano una prótesis? ¿Qué tenemos que hacer, Jonathan? ¿Qué es lo que más fortalece, endurece y nutre tus cartílagos? Es el ejercicio sin impacto. Es gratis, todos lo tenemos y está al alcance de todos. Los cirujanos ortopedistas robamos líquido de rodilla y el líquido de rodilla vale $10,000 el mililitro. ¿Es cierto eso? Amigo, pues este estudio no se paga solo. Fue con el líquido de rodilla. Claro. No, por supuesto que no. El invitado de hoy es el doctor Jonathan Hernández. Es uno de los 12 cirujanos ortopedistas certificados y avalados para realizar cirugía robótica con un robot llamado Mako, que sirve para realizar reemplazo articular de cadera y rodilla. También es experto en cirugía de traumatología y ortopedia, o sea, fracturas y todos los problemas del sistema músculo-esquelético. Él nos hablará de todo lo que nos preocupa sobre nuestras rodillas, articulaciones y cómo la tecnología puede ayudarnos a tratar estos problemas. Acompáñame a ver cómo la tecnología es lo que preservará y mejorará nuestras habilidades y capacidades físicas. Hola, yo soy el doctor Víctor Manuel Encina, mejor conocido como el Dr. Vic. Bienvenidos a un episodio más de Medicina Viral. El día de hoy vamos a hablar de cirugía robótica y para esto traigo un experto. Y también quiero que sepan que es uno de mis mejores amigos en el área de la ortopedia. Él es el doctor Jonathan Hernández. Es uno de los 12 cirujanos ortopedistas certificados y avalados para realizar cirugía de reemplazo articular de cadera y rodilla en México, específicamente hablando del robot Mako. ¿Cómo estás, Jonathan? Mi querido amigo y colega, doctor Vic. Oye, qué formal escucharte así de esta manera, ¿no? Nosotros nos conocemos de otra manera. En el ámbito médico. Lo chistoso es que luego estamos ahí en quirófano, hablamos de algunos casos o los chismes ahí que salen, pero nunca habíamos tenido como este acercamiento así. No, nos pasamos cotorreando todo el tiempo, la verdad. Sí, y la verdad es que siempre Johnny me invita a sus cirugías y también con Alicia, con el doctor Villalobos y pues es una larga historia. La verdad es que yo lo admiro mucho, es uno de mis maestros también, quiero decir eso, es una de las personas que me han enseñado ortopedia en Grupo Ángeles y pues te quiero mucho, amigo. Qué bueno que ya estás acá. Para mí es un placer, o sea, te conocí desde que antes de que entraras a la residencia ya con nosotros. La verdad es que es fantástico, o sea, es ver cómo van creciendo en el área ortopédica y en el área personal, pues es fantástico. Y aparte, pues tú eres mi maestro también en todas estas cosas que pues yo desconozco, ¿no? Entonces ha sido una experiencia muy bonita estos años. Gracias, Johnny. Y quiero empezar fuerte este podcast. Dime, Jonathan, el Mako, el único robot certificado que pocos cirujanos en México saben utilizar para hacer el reemplazo de rodilla y reemplazo de cadera. ¿Qué es esto? ¿Por qué suena tan raro, tan futurista? Ya estamos en 2024. ¿Qué es esto, Jonathan? Bueno, es la tecnología que nos ha alcanzado en México, afortunadamente. No es el futuro, es el pasado que ya se vive en países de primer mundo y que hoy, afortunadamente, a no tanto tiempo de distancia, lo tenemos. Es una realidad en México y es algo que viene a cambiar la manera de concebir, de planificar y de ejecutar un procedimiento, específicamente prótesis en cadera y rodilla. Es alucinante. O sea, es algo que ha cambiado a partir de julio del año pasado, del 2023. Cambia completamente y drásticamente la manera de ejecutar estos procedimientos. ¿Cómo funciona este robot? O sea, ¿cómo lo hicieron? Para empezar, ¿cómo hicieron este robot? ¿Y cómo es que funciona con estos programas? Porque tú me invitaste ahí al Ángeles Pedregal. Hemos estado en algunas cirugías. Y veo que es todo un equipo, es un equipo grande, ¿no? Sí. De ingenieros biomédicos, otros especialistas de producto. Especialistas. Y es todo un conjunto, es un equipo completo, ¿no? Así es. Junto con la tecnología. ¿Cómo crearon este robot? Bueno, el robot originalmente lo diseñó una compañía, me parece que alemana, que durante muchos años estuvo en prueba. De hecho, antes se llamaba Río. El nombre original era Río. Y por ahí del 2014, 2015, ya sabes, como todo lo que primero se diseña tiene éxito, Estados Unidos le pone el ojo en la mira,
lo adquieren, compran la patente del diseño, le cambian el nombre a Meico y se empieza a desarrollar toda esta tecnología en Estados Unidos en el 2014, 2015 por ahí aproximadamente. Yo tengo el primer acercamiento con el robot en el 2016. En el 2016 a mí me invitan como observador a New York de un nuevo implante que se decía que iba a ser revolucionario, que iba a modernizar los implantes de prótesis en México, porque pues, todos los implantes que teníamos en México tenían de 25 a 30 años de antigüedad. Eso es algo que no cambia, difícilmente cambia, porque para que un implante cambie en México se necesitan permisos de la COFEPRIS, permisos de importación, FDA. Es dificilísimo el proceso. Entonces yo voy a conocer este nuevo implante que se acababa de empaquetar el primer lote que había salido de la fundición. Así, las primeras prótesis estaban recién salidas de la fundición, nos las mostraron, nos fascinaron. Y caminando por los pasillos de la empresa, veo que hay un grupo de doctores, de como científicos y gente con bata, ¿no? Haciendo algo que parecía navegación quirúrgica. La navegación quirúrgica es la utilización de una computadora con unos sensores para adquirir los datos del paciente y reproducirlos. Entonces yo me acerco emocionado porque en aquel entonces éramos de los pocos en México que hacíamos cirugía navegada. Me acerco emocionado a preguntarles que, oigan, ¿a poco va a haber navegación de esta prótesis? Y me responden, no va a haber, no es un navegador, es un robot. ¿Cómo que un robot? O sea, eso a mí me voló la cabeza. Le dije, ¿cómo que un robot? Sí, es un robot que va a poner la prótesis. No, eso no puede existir eso. O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Y resulta que sí era, ¿no? Y entonces desde aquel entonces, el grupo ortopédico en el que estoy, no quitamos el dedo del renglón hasta que logramos que el robot estuviera acá y que fueron 6 años, ¿no? Normalmente le toma 10 años, vamos con 10 años de retraso en relación al primer mundo y en 6 años lo logramos tener. Fue una coordinación enorme entre una inversión importantísima del Grupo Ángeles, de la casa comercial que es la dueña de la patente y de un montón de personas, desde tener una red 5G. Eso era algo que si no teníamos una red 5G en México, no podíamos tener un robot que operara un paciente. Y hoy por hoy lo tenemos. Entonces, el término correcto no es robot, ¿no? Porque a veces la palabra robot espanta a las aseguradoras, a los pacientes y a todo mundo. No es algo que tenga un automatismo completo y que tú no lo puedas controlar. Este es un asistente robótico. Es como si tenemos, en vez de tener primer y segundo ayudante, ahora tienes un primer ayudante que es el asistente robótico, que es un brazo mecánico automatizado, y tienes a tu segundo ayudante, que es una persona que tiene estudios y adiestramiento en cirugía articular. Eso es básicamente Meico y esa es su historia. Y es necesario que un cirujano esté a cargo, ¿no? De este 100%. Asistente, porque mucha gente tiene esta mal entendimiento de que un robot toma sus decisiones y te opera a su gusto. Eso no es posible y no ha sido posible hasta este momento. No. Y creo que hay que hacer esta distinción, ¿no? Tú eres responsable de lo que hace el robot, ¿no? El robot, ¿en qué participa el robot y por qué lo hace superior al cirujano? Creo que la cuestión está en la perfección de los cortes del hueso, ¿no? Así es. Y del balance ligamentario. Y balance ligamentario, que más adelante vamos a explicar qué es todo esto. Y el cirujano es el encargado de hacer la cirugía todavía, ¿no? Sí, 100%. No existe, esto lo he comentado, no existe un robot que tenga automatismo al 100%. No hoy, y no creo que en un corto tiempo exista por cuestiones regulatorias de FDA y de asociaciones internacionales. Aquí hay temas de ética y varias cosas que se tendrían que analizar antes. Esto es un brazo robótico mecanizado que tiene una información precargada en la cual yo lo acerco, yo le doy inicio, yo le doy fin y yo determino cuándo actúa y cuándo no. ¿Qué es lo que lo hace especial? Lo que lo hace especial es que navegamos, es decir, tenemos un área de trabajo virtual delimitada perfectamente, previamente
trabajada y cargada en el software del asistente que no permite que yo me salga de lo planificado. Es decir, si yo quisiera tomar el brazo robótico, moverlo y generar una lesión o generar un corte anómalo en el hueso, se detiene. No me lo permite. Ahora, eso en Estados Unidos empezó a tener ciertos temas donde entonces, ¿en quién recae la responsabilidad del paciente? ¿En la compañía, en el robot o en el médico? Bueno, yo creo que esto no es muy difícil. O sea, aquí el que siempre es responsable del paciente va a ser el cirujano. Claro. ¿No? Así como lo hemos sido siempre, ya sea técnica manual o en una fractura o un ginecólogo o un cirujano plástico, donde si hay problemas anestésicos, ¿quién es el responsable finalmente del paciente? El cirujano. Es el responsable de todo su equipo, y sea equipo humano o sea equipo mecánico, ¿no? Claro. Este año, por ejemplo, va a haber una actualización de software, y en esta actualización de software, lo que está haciendo la compañía es que hace que recaiga aún más la responsabilidad también en el cirujano. ¿Por qué? Porque le va a permitir al cirujano tomar un poco más de decisiones. Pero bueno, esto ya es un tema donde estamos hablando que se está actualizando y estamos en este marco donde estamos en el ongoing de saber cómo se maneja toda esta situación, ¿no? Sí, son varias cosas que dependen de varias cosas de organismos reguladores y cosas que tienen que pasar, ¿no? Eventualmente con el tiempo. Ahora vamos a regresarnos a lo básico, Jonathan. Porque mucha gente nos está escuchando y dice, híjole, el robot, el Mako, el software. Pero nosotros como ortopedistas, yo le quiero comunicar a las personas dolor de rodilla. Dolor de rodilla es una pregunta que siempre te hacen. Y te he visto en otras entrevistas, te he visto hablando en tus redes sociales, en tus conferencias, en los congresos. Dolor de rodilla. ¿Por qué me duele la rodilla? Me preguntaban hace poco en mi equipo, oye, pero ¿por qué duele la rodilla? ¿No? ¿Por qué me duele cuando estoy subiendo escaleras? ¿O por qué pasa esto? O otros, es lo mismo que a mi abuelita que tiene 80 años le duele la rodilla todo el tiempo, que a mí que tengo 24 años me duele la rodilla. Entonces, dolor de rodilla, Jonathan. Bueno, dolor de rodilla es un tema muy amplio, ¿no? Eso va a depender de la edad específica del paciente, de sus actividades. Pero si lo concentramos en etapas de la vida, podemos decir dolor de rodilla en etapa de la pubertad y adolescencia, pues son dolores de tipo de crecimiento, de cartílago de crecimiento, de que hay un desbalance entre músculo y hueso y les genera dolores específicos. Si hablamos dolores, por ejemplo, en chicas de 30 años, Okay. Tenemos varias sentadas. Están ahí un poquito menos, otras un poquito más, pero yo no voy a decir quién. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una patología que aquí en México conocemos como condromalacia. En Estados Unidos se le conoce como la enfermedad de las chicas de 30. Ok. ¿Y por qué se conoce como la enfermedad de las chicas de 30? Porque antes de los 30 años, ¿y por qué mujer? Porque en mujer participa elasticidad, hormonas, un montón de factores que los hombres no tenemos y que entonces hace que sea más susceptible la mujer. Entonces, antes de los 30 años son deportistas, van al gimnasio, compiten por las mejores piernas, porristas, spring breakers. Entonces lucen los mejores cuerpos. Claro. Pero pasan los 30 años y viene el college, la MBA, se casan, tienen hijos, etcétera, etcétera. La alimentación no las favorece absolutamente nada. Su cuerpo cambia. Lo primero que dejan es el ejercicio. Y entonces viene un reblandecimiento de sus cartílagos que las hace muy sensibles y con mucho dolor. El cartílago básicamente es lo que entre articulación y articulación. El cartílago es colágeno. Colágeno, ¿no? Básicamente es colágeno de tipo 2. Es una especie de... siempre digo, imagínense un molcajete y un tecolote, que es la piedrita. Y si a ese molcajete le derretimos cera y también a la piedra y le ponemos aceite, pues va a ser muy suave, no va a raspar. Pero cuando esa cera se va terminando, sí, porque el aceite ya se secó, entonces va a haber espacios donde empieza a aparecer la piedra volcánica. Y esa piedra volcánica destruye la cera del otro lado hasta que entonces raspas piedra con piedra.
Eso sucede con las rodillas, ¿no? Entonces, en esta edad de las chicas de la enfermedad de 30, pues es porque se está reblandeciendo, pero se puede tratar de manera conservadora y las mejoras. Y si ya hablamos de una etapa de edad avanzada, y no me gustaría generalizar ni poner un rango de edad específica, pero pues vaya, si hablamos de los 50 años en adelante, la pérdida del cartílago, de esta sustancia que recubre tus articulaciones, cada vez es mayor. Tenemos un proceso de degeneración de cartílago que es normal para cualquier paciente, que se llama osteoartritis, y que cuando se concentra en una sola articulación y empieza a afectar, ya se llama osteoartrosis, y que termina siendo en una artrosis específicamente de un área. Y ese es el dolor de rodilla que normalmente sufren pues nuestros abuelos o las personas de edad avanzada o deportistas de muy alto rendimiento que pues durante su vida de juventud no les importó acabarse sus articulaciones, pero que entonces a una edad muy temprana pueden tener artrosis. O sea que si ya pierden casi todo el cartílago, que si ya tienen dolor crónico y tienen una limitación después de los 50 años, tienen que acudir con un ortopedista. Tienen que acudir con un ortopedista y específicamente tienen que acudir con un ortopedista que sea cirujano articular. Porque ortopedistas somos todos y también todos le entramos a las articulaciones, ¿no? Pero yo veo todos los días casos de ortopedistas que le quieren entrar a las articulaciones y lejos de ayudarle al paciente, le avanzan su artrosis o le desencadenan un proceso más agresivo que entonces finalmente el paciente termina con nosotros, ¿no? Claro. El cirujano articular no es aquel que opere más rodillas. El buen cirujano articular es aquel que logra que tu rodilla, sin necesidad de una cirugía, se mantenga el mayor tiempo posible y se mantenga en las mejores condiciones con la mejor calidad de vida. Estoy de acuerdo. Eso es ser un cirujano articular y alguien que tiene estudios específicos en rodillas, caderas, pie y tobillo, hombro. No aquel que mete lo primero que encuentre, ¿vale? No es operar, sino saber cuándo no operar. El buen cirujano articular sabe cuándo no operar una articulación, ¿no? Eso es que es muy, muy importante. Entonces, pues bueno, eso es hablar de dolor de rodilla, ¿no? O sea, estamos hablando de un área gigante. Gigantesca. Creo que aquí nos tenemos que concentrar específicamente en el área de la artrosis articular, ya sea de cadera o ya sea de rodilla, que es específicamente las áreas en las que con el asistente robótico Mako podemos trabajar, ¿no? Siempre me preguntan a mí, y esta es una información que de cierta manera ha sido muy ambigua y tú lo sabes en el mundo de la ortopedia con el paciente, que dicen, oye, prótesis de rodilla, prótesis de cadera, ¿qué se imagina el paciente? Entonces ellos se imaginan, obviamente, que no es lo que nosotros conocemos como prótesis. Se imaginan algo que te cortan la pierna y ponen un componente completo con un pie. Una bisagra. Una bisagra. Eso se imagina el paciente. El paciente cree que le vas a cortar aquí, que le vas a cortar acá y que le vas a poner una bisagra y ya su rodilla va a ser ahí. Como... Sí, una bisagra. Una bisagra ahí que nada más hace flexión y extensión. ¿No? Eso es lo que se imagina. Ese es el conocimiento y la idea de cualquier paciente, ¿eh? O sea, eso es válido que me lo digan todos los pacientes y es lo normal. Ahora, ¿cómo les podrías explicar, Jonathan, qué se hace en un reemplazo articular de rodilla o de cadera o de hombro? Sí, que el reemplazo articular es, así como antes ponían los dentistas, bueno, no sé si antes, a lo mejor estoy diciendo una tontería porque a lo mejor lo siguen poniendo, pero antes yo me acuerdo que les ponían como unos casquillos de metal a las muelas. Creo que en los niños más, ¿no? Sí. Y creo que lo siguen haciendo. Digo, insisto, cada quien en su área. Yo de eso pues, no le sé, ¿no? Así como se hacía esto, en nuestra rodilla, pues esta superficie del fémur, que debería de ser muy lisita, con este cartílago, con este colágeno que lo recubre, como una pelotita de billar muy bonita, empieza a tener baches, grietas, hoyos, se empieza a hacer fea, con picos que se llaman osteofitos.
Y eso empieza a raspar, ¿no? Raspa hueso con hueso, se deforma, se angula la rodilla. Al paciente no le duele que raspe hueso con hueso. Ojo, el raspar hueso con hueso no duele. Lo que duele es que la formación de estos picos que se llaman osteofitos pellizcan los ligamentos que están alrededor de tu rodilla o la cápsula que está alrededor de tu rodilla o a nivel de tu cadera. Y eso es lo que le genera dolor al movimiento al paciente. Porque si el paciente no se mueve, no le duele. Sí. El problema es que cuando se mueve, le duele. Entonces lo que hacemos es que a través de, por ejemplo, la rodilla, a través de 5 cortes que son milimétricos, son cortes de 1 o 2 milímetros, es como si raspáramos simplemente la superficie que está dañada, que está irregular, como si dejáramos esa superficie otra vez en una condición adecuada para colocar este casquillo que es la prótesis, que es el implante protésico, y que este casquillo sustituye la superficie del fémur, sustituye la superficie de la tibia y colocamos un plastiquito en medio que se llama polietileno, es un inserto que hace la función de menisco para que no choque prótesis con prótesis. Y si tu rótula lo requiere, que es el huesito que está aquí enfrente, también hacemos un corte y ponemos un plastiquito para que ya no raspe. Eso es una prótesis. Las prótesis más antiguas dependían 100% del cemento para adherirse al hueso. 100%. Teníamos que poner mucho cemento, pegarlas, tenía que haber una técnica de cementado, es muy especial, secar el hueso perfectamente, poner isquemia para que no sangrara y pegaran, ¿no? ¿Qué sucede? Que pues hoy ha cambiado un poco también este tipo de modelos protésicos en los cuales hoy tenemos prótesis sin cemento que entran a presión, que se llaman press fit, y algunas otras tienes que poner un poquito en lo que el hueso crece al interior de los poros de la prótesis y se fija. Ahora, si hablamos a nivel de la cadera es una pelota que entra en un socket y que está girando ahí adentro del socket. Cuando se desgasta, lo normal, lo que siente el paciente es que pierde movimiento en su cadera o puedes perder altura de una pierna en relación con la otra y obviamente dolor, ¿no? Lo que hacemos es que se corta esa cabecita y se coloca una cabeza de metal especial y a nivel del socket se le coloca también un acetábulo, que es un componente cóncavo de metal con un plástico, que es lo que hace que tu cadera vuelva a funcionar. Eso es un implante protésico. No es poner una bisagra ni nada de esto, ¿no? Nada de eso, ¿no? Y te quita el dolor y preserva la movilidad, ¿no? El movimiento. Recuperas el movimiento y vives sin molestias. Entonces Jonathan está explicando justamente la cadera, ¿no? Exactamente. Es el reemplazo de esta cabecita, lo que él decía, y esto de acá, que es el acetábulo, es simplemente reemplazarlo. Y dejamos los huesos y dejamos todo igual, pero eso es para que ya el paciente no sienta dolor y tenga movilidad, ¿no? Así es. Justamente es eso. Eso es. A mí me encanta porque hay mucha controversia, ¿no? Siempre la gente como que dice, ay, no sé qué me va a pasar. No sé si me van a quitar el hueso, ya no voy a poder caminar. O este mito que dicen, a mi abuelito lo operaron de la rodilla y ya no quedó nunca bien, ¿no? Eso era en el pasado, ¿no? No, en el presente también. Y sigue pasando, sí, pero claro. Depende, eso lo escucho diario. Depende con quién, ¿no? También es importante, como tú dices, un cirujano articular. Exactamente. Que se dedica a un reemplazo articular realmente, claro, es el que tienes que acudir, ¿no? A ver, hay miles de millones de pacientes operados de reemplazo articular que ni siquiera te das cuenta. Tú puedes ver gente esquiando y tiene prótesis en las 2 rodillas. Gente corriendo maratones y tiene prótesis en las caderas. Pero claro, no te das cuenta y ellos no pasan por la vida diciendo, hola, ¿cómo estás? Soy Jonathan y tengo una prótesis de cadera. No, el problema es que cuando te das cuenta que vaya alguien y que no puede caminar y que lleva su andadera, su bastón y ¿qué te pasó? No, me pusieron una prótesis de rodilla. Ay, no me digas porque me la tienen que poner. No, ni te la pongas, quedas mal. Claro, o sea, es más fácil encontrar a alguien que quedó mal que alguien que quedó bien, porque el que quedó bien ni te lo va a decir. Exacto. O sea, ni te enteras. Es como si no tuviera nada. Es correcto. Hay hasta deportistas, incluso de alto rendimiento, que tienen prótesis. Por supuesto. Yo acabo de estar esquiando y conocí personas que tenían prótesis en las 2 rodillas y estábamos esquiando juntos.
sin problema. Y la movilidad normal, hasta 100%. incluso unos mejor que cualquiera de nosotros. 100%. O sea, gente que corre maratones con su prótesis. Y ojo, no estoy diciendo que una prótesis sea para correr maratones, ¿no? Pero hay gente que dice, doctor, mi pasión es correr maratones. Bajo mi riesgo. Y ahí están corriendo sus maratones, ¿no? Es increíble. Es fantástico. Había la falsa concepción que una prótesis discapacitaba al paciente. Yo me acuerdo, digo, tú eres muy chavo. Yo ya tengo más años que tú. Y cuando yo estaba en el R2 probablemente o el R3 de mi residencia, ya hace un tiempo, yo recuerdo que cuando yo rotaba en institución y operaban a los pacientes, en la consulta les daban su tarjetita de discapacitado, de esta tarjetita azul, y le decían, usted es un... Y aparte con estas palabras, que ojo, o sea, desde la palabra ya ni siquiera es una palabra bien vista, ¿no? Discapacitado. O sea, le decían, señor, usted está discapacitado, tome su tarjetón, ya no puede trabajar, ya no puede hacer nada. Y había señoras que decían, oiga, doctor, yo soy camarera en un hotel. No, ya no puede trabajar. Tome y que vaya a tramitar su incapacidad permanente porque está discapacitada. Esa era la concepción de un reemplazo. O sea, y yo cuando estudié, esa era mi concepción. Y yo decía, no, yo no voy a estudiar eso. O sea, todos quedan mal. O sea, todos los sacan de la jugada. Sí. Imagínate qué impresionante que esa era mi visión como estudiante de ortopedia. Yo pensaba que todos quedaban mal. Y resulta que después llego a un medio donde las cosas se hacían bien y cambia dramáticamente mi concepción. La prótesis te devuelve la calidad de vida. La prótesis te regresa eso que ya habías perdido y que ya no había manera de recuperarlo de ninguna otra forma. No hay ningún remedio milagroso, infiltración, células madre, ozono, agujas de abeja, colágeno, cartílago de tiburón, víbora molida. No hay nada que te vaya a regresar la calidad de vida perdida cuando tú tienes una artrosis articular. Lo único que te lo regresa es una prótesis. Y hoy es mandatorio que aquel que se opera de una cadera o una rodilla tiene que hacer ejercicio de por vida, tiene que ser una persona activa para que esa prótesis funcione el resto de su vida. Increíble. Si a mí llega alguien a la consulta y me dicen, doctor, mi mamá necesita una prótesis, pero mi mamá no se mueve para nada. Mi mamá es como Sara García, sentadita con su chal y ya de malas y ella ya no quiere hacer ejercicio, no quiere hacer nada. Discúlpeme, no es paciente para mí. No es candidata a un reemplazo de rodilla. No, porque dependemos de un buen tono muscular para que la prótesis siga siendo una máquina perfecta que trabaje el resto de su vida. Estoy de acuerdo. El movimiento es vida, ¿no? En todos los pacientes tenemos que preservar el movimiento y también los pacientes tienen que poner de su parte, ¿no? Es mandatorio. Es esa fuerza, ¿no? Es sí o sí. Si yo en el interrogatorio me dicen, yo no voy a hacer ejercicio, doctor, veo la manera de que ese paciente no quede conmigo. Sí. Y porque no va a estar satisfecho. Nunca va a lograr estar satisfecho un paciente que no hace ejercicio. Estoy completamente de acuerdo contigo, Jonathan. Y yo sé que eres experto en prótesis, en reemplazo articular, pero quiero también preguntarte esto. Todos que estamos ahora jóvenes, los millennials, los centennials, a lo mejor vamos a vivir más, menos, no sabemos, ¿no? Nuestras generaciones, pero nos preocupa esto. ¿Cómo le hacemos nosotros para prevenir o prolongar el tiempo antes de que necesitemos en un futuro lejano una prótesis? ¿Qué tenemos que hacer, Jonathan? ¿Hay alguna cosa mágica? Ya ves que luego, no sé, la glucosamina, no sé si has escuchado hablar de eso. A veces otros dicen, no hagas tanto ejercicio de impacto, no corras. Otros, sí tienes que correr. ¿Qué es lo que dice ahorita la evidencia para retrasar ese daño articular? Claro, a ver, te voy a hacer una pregunta. Yo sé que la sabes, pero tú di como que no sabes. Ok. ¿Sabes cuál es el mejor? ¿Sabes
¿Qué es lo que más fortalece, endurece y nutre tus cartílagos? ¿Y vas a decir que no? No, la verdad. Yo sé que sí, no porque tengo idea. ya te lo he preguntado en el hospital. Bueno, el mejor endurecedor de cartílagos es el ejercicio sin impacto. Ok. Es gratis, todos lo tenemos y está al alcance de todos. Claro, existen otras sustancias que nos pueden ayudar a mejorar los cartílagos en situaciones específicas que requieran una desensibilización o un tratamiento, ¿no? ¿Qué sucede? Ante la pregunta de yo no sé si los millennials o los centennials van a vivir más, pues yo creo que la respuesta es sí. O sea, definitivamente, claro que tienen que vivir más porque hay mejores condiciones de salud, hay mejores condiciones alimentarias. O sea, hay un mejor entorno para que esto suceda. Y esto es lo que está generando crisis a nivel mundial, el sacar las estadísticas de qué va a pasar con esta población que seguramente va a vivir más de 80 años, cosa que nuestros abuelos eran raros los que sí lo hicieron, ¿no? Bueno, mis abuelos sí, pero es muy raro que antes vivieran más de 80 años. Desde luego que vamos a vivir más. Entonces, eso nos tiene que poner a pensar que tenemos que tener una cultura de prevención. Algo muy común, por ejemplo, que sucede. Ahorita, creo que no hubo una mejor época. Tengo que dar gracias a la existencia de ser cirujano articular en este momento de la historia. Porque es cuando hay maratones, hay runners, hay CrossFit, hay lo que quieras. Sí. Lo que quieras. Los ejercicios más rudos existen en este momento, cosa que antes no existían. Y todos llegan lesionados. Pero, por ejemplo, muy común. Llega un chico de tu edad a mi consulta y me dicen, oye, doc, me voy a ir a correr el maratón de no sé, el de Chicago, por ejemplo. Me voy a ir a correr el maratón de Chicago, que es muy plano y hay mucho aire. Y ¿qué puedo hacer para irme bien? Bueno, de primera instancia, o sea, si te tengo que recomendar algo pues no lo corras, ¿no? Porque, ojo, espérame, porque un maratón no está diseñado para ser saludable a tu articulación. Claro. Y no quiero, va a haber mucha controversia de esto. Ya veo todo el mundo viniéndoseme encima. Pero ojo, un maratón es una prueba comercial. Sí. Es una prueba comercial que un rey la creó para resistencia y ver quién era el que más aguantaba, etcétera, etcétera. O sea, y hoy son pruebas 100% comerciales donde es eso. Es la verdad. Una rodilla después de correr 42 kilómetros, sí o sí va a sufrir alteración en la morfología y en las estructuras celular del condrocito, que es la célula que forma el cartílago. Entonces le digo, bueno, como sé que lo vas a correr, vamos a ponerte en las mejores condiciones para que el daño que se provoque corriendo 42 kilómetros sea el menor posible. Y entonces dures más corriendo maratones por muchos más años. Y entonces es ahí donde tenemos varias estrategias y varios escalones terapéuticos para poder atender este tipo de pacientes. Desde estudiar su tipo de pisada, si necesitan una plantilla o no, les podemos dar condroprotectores orales o incluso hacer viscosuplementaciones de ácido hialurónico para protegerlos. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Claro. Porque desafortunadamente la mercadotecnia hace que tomen decisiones equivocadas y finalmente terminan lesionándose, ¿no? Eso está muy fuerte, ¿eh? Total. Correr 42 kilómetros no es algo que le vaya a beneficiar a tu cartílago articular. No. Definitivamente. Eso es real. Eso es muy real. No estamos diciendo que el ejercicio sea malo. De hecho, recomendamos el ejercicio. Y correr, por ejemplo, correr de 10 a 20 kilómetros es fabuloso. Increíble. Pero correr de 10 a 20 kilómetros nutre tus cartílagos. Ese roce natural hace que tus cartílagos produzcan líquido sinovial, se nutran, sean fuertes. Pero 42 kilómetros, pues es rudo. Y ni hablemos de ultramaratones, ¿no? Híjole. Pero bueno, se pueden hacer y se pueden hacer en buenas condiciones y los pacientes pueden tener gran satisfacción y lograr prevención para evitar lesiones a futuro, ¿no? Sí, creo que es una buena distinción lo que tú estás haciendo ahí, Jonathan. Y es importante decirlo, ¿no? Estos ejercicios de impacto hacia las rodillas, también hacia la cadera, pues hay que decir la verdad, ¿no? No es algo natural estar 42 kilómetros haciendo este impacto constante. Y hay otros ejercicios, ¿no? Por ejemplo,
todos me preguntan, así como en el ámbito de la ortopedia, ¿cuál es el mejor ejercicio para tener todas mis articulaciones sanas y estar fuerte y pues vivir más tiempo con un rango de movilidad, pues bueno? No creo que haya uno solo. O sea, yo creo que todos son buenos. Correr es bueno. Bicicleta es bueno, elíptica es bueno. Si te gusta el gimnasio, pues es maravilloso. Si te gusta Pilates Reformer, cualquier ejercicio es bueno. El único, aquí el objetivo es que no sobrepases tus límites y tus capacidades. O sea, tú tienes que aprender a conocer a tu cuerpo y tienes que acercarte con algún profesional médico, no solamente con el profesional de entrenamiento o el profesional de, pues sí, casi todos los entrenadores y los coach. Hay muchísimos coach fitness ahora, claro, pero que están muy lejos de acercarnos a la prevención médica. Por ahí apenas leí recientemente bueno, antes Twitter, ahora ex de Mau González en Estados Unidos, que decía, ¿será que la tendencia wellness nos está alejando de la salud médica? No sé, o sea, es un tema que queda ahí en el aire, muy controversial también, pero bueno, es un hecho también indiscutible. Pero si tú te acercas con un especialista, si tú tienes tu entrenador, tú tienes tu coach y tienes tu ortopedista de confianza que aparte hace ejercicio y te entiende, ¿no? O sea, porque esa es otra. Sí. Si tu ortopedista no hace ejercicio y no tiene ni idea de ninguna práctica deportiva, pues ¿cómo te va a entender? O sea, si tú llegas a un ortopedista que te dice, lo primero que te dice es, mira, lo primero que tienes que hacer es deja el pádel, o lo primero que tienes que hacer es deja el zumba, pues no tienen ni idea. Entonces date la vuelta y ve a buscar otro que sí tenga idea de lo que está diciendo, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. No hay una fórmula mágica, no existe una fórmula mágica. No hay un deporte que sea el milagroso y que sea la llave eterna de la vida. Todos los deportes son buenos. Obviamente, unos tienen sus riesgos más que otros, pero si lo haces sin sobrepasar el límite, vas a tener una buena salud y tus articulaciones se van a mantener por mucho tiempo. Estoy de acuerdo, Jonathan. Y te quiero hacer una pregunta que me da un poco de pena porque es una pregunta muy usual. Yo ya la he respondido, pero quiero que un cirujano articular la responda. Los cirujanos ortopedistas robamos líquido de rodilla y el líquido de rodilla vale $10,000 el mililitro. ¿Es cierto eso? Amigo, pues este estudio no se paga solo. Fue con el líquido de rodilla. Claro. No, por supuesto que no. A ver, de entrada, qué asco. O sea, el líquido sinovial, o sea, lo tenemos que tirar. O sea, no es el líquido que sacamos de las rodillas. No piense usted que lo vamos a mandar encapsulado y lo vamos a vender por lingotes de oro. No, a ver, es líquido como si fuera su saliva o su orina o su materia fecal. Es un líquido corporal que se obtiene y que se desecha ahí mismo en el lavabo o en contenedores especiales en los hospitales. O sea, no sirve absolutamente para nada. Es más, si lo estamos sacando, es porque no sirve. Es porque no tiene la consistencia ni las características adecuadas que debería de tener un líquido sinovial en la rodilla. El líquido sinovial está diseñado para lubricar nuestras articulaciones. Entonces, cuando una rodilla se siente, y todos tenemos, ojo, todos tenemos líquido sinovial en nuestras rodillas. También está la falsa concepción de que se me regó el líquido sinovial, ¿no? Entonces pensamos que tenemos una bolsita de plástico ahí metida que se revienta y se nos sale. No. O sea, todos tenemos líquido sinovial. Solamente que cuando una rodilla se siente agredida, aumenta la producción de líquido sinovial. Y eso es lo que hace que mi rodilla, ¡pum!, se pone como un globo gigantesco. Es ahí donde el médico tiene que sacarlo porque eso genera muchísimo dolor. El paciente no puede ni pisar, no puede extender, no puede doblar la rodilla. Eso en un joven. En una persona con artrosis, el hecho de estar raspando continuamente su rodilla como manera natural de defensa aumenta la producción de líquido sinovial como para que no raspe. Pero entonces es un líquido sinovial que no tiene capacidad viscoelástica. Es inútil. No sirve. Ajá. Es un líquido que no funciona. Es muy líquido. Normalmente es como huevo, como la clara de huevo. Tiene esa filancia y esa resistencia,
pues este es un líquido que no funciona, que lo tienes que tirar y que a veces por eso le tienes que poner ácido hialurónico, que es una sustancia que suple un poquito esta viscosidad del líquido sinovial. Entonces, no sirve para nada, no nos dan dinero por él. Y si nos dieran dinero por él, pues no estaríamos aquí, ¿verdad? No estaríamos aquí. Ya estaríamos en las Islas Caimanes o en algún otro lugar. Yo creo que estaríamos ahí, sí. Sí. No funciona. Les quiero contar algo de Jonathan. Jonathan, pues él tiene una familia de puros ortopedistas. Jonathan, su hermano es ortopedista, también se dedica al reemplazo articular. Su esposa es ortopedista también. Su suegro es ortopedista y tienen un equipo muy grande. Mi cuñado también es ortopedista. Sí, es cierto. Tu cuñado también es ortopedista. Entonces tú vives, respiras, duermes la ortopedia, ¿no? Estás constantemente en esto. Así es. Pero creo que eres de los pocos ortopedistas en México que sabe explicar la ortopedia a los pacientes, porque el clásico ortopedista le cuesta muchísimo trabajo explicar lo que hacemos. Y entonces él tiene un gran equipo. Jonathan tiene un gran equipo. Y esto se los quiero decir, aparte de que es mi maestro, es obligatorio para llegar a este punto donde eres de las personas que más cirugías robóticas has hecho en México, tener un equipo, ¿no? Es muy importante tener un equipo médico, un equipo de confianza, un equipo que esté comprometido, porque solos jamás vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Y quiero que nos platiques cómo funciona toda esta dinámica de tu equipo y cómo llegaron a operar 60 cirugías ortopédicas por robot del Mako, y que ahorita básicamente son los más conocidos por hacerlo en el Hospital Ángeles Pedregal. Esta semana ya llegamos a 70. 70. Sí, okay. Esta semana llegamos a 70. Pues somos una familia. Definitivamente creo que eso hace tan fuerte al grupo, ¿no? Y porque a pesar de que somos una familia, estamos juntos, pero no revueltos. Cada quien tiene su consulta, cada quien tiene sus horarios, cada quien tiene sus pacientes. Participamos, sí, de pronto unos con otros, pero y finalmente estar en un quirófano es como como usted está el domingo en la mesa platicando con su familia, así estamos nosotros en un quirófano. Sí, es cierto. Y ya, o sea, cada quien sabe su función, ¿no? Y a veces yo soy el director de orquesta y todo el mundo sabe cuáles son sus partituras. Y a veces mi esposa es la directora de orquesta si ella es la cirujana principal y yo sé cuál es mi función como primer ayudante. Y así es un rol de juegos que ya tenemos sincronizado y perfectamente generado, ¿no? Obviamente tenemos mucho más personas, mucho más médicos, también ortopedistas, subespecialistas en cirugía articular que están con nosotros y nos apoyan. Y pues eso hace que sea tan bonito lo que hacemos y que lo disfrutemos tanto y creo que eso nuestros pacientes lo notan, ¿no? Lo notan, lo sienten y se sienten cobijados, se sienten protegidos. Es especial, o sea, es especial tener tantas personas involucradas en lo mismo, pues es padre, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y esa parte que dices donde como que es la mesa familiar donde discutimos en el quirófano, yo ya me siento identificado con eso. Yo la verdad me la paso muy bien. Es muy bizarro en el sentido anglosajón de la palabra. Pero porque tú te has querido involucrar también. Sí. Porque tú eres alguien que te acercaste también y que has permitido el que te involucremos y ahora eres parte de nosotros, ¿no? O sea, porque no es con todos tampoco. Claro. Sí, es cerrado y te lo agradezco. Y luego me preguntabas que me decías que yo le explico mucho a mis pacientes. Sí. Sí, eso es bueno y malo también, porque a veces me tardo mucho más en mis consultas de lo que debería de tardarme. Pero a mí me gusta que no haya incertidumbres y que el paciente tenga toda la información que requiere para su padecimiento. O sea, creo que yo me pongo del lado como del paciente, ¿no? He vivido situaciones dentro de mi familia donde hemos estado del otro lado de la silla y cuando tienes incertidumbre es lo más duro que puedes vivir como ser humano, ¿no? Y cuando encuentras a alguien que te brinda esta información para salir adelante, eso se agradece. El hecho de ser profesor del curso, de ser profesor adjunto al curso de subespecialidad, el hecho de ser profesor de AO desde hace creo que 10 años, estaba haciendo la cuenta, pues eso me ha dado facilidad para poder explicarle a mis pacientes y que cada consulta se vuelve una clase.
Claro. ¿no? Cada consulta se vuelve una clase donde les explico, les pongo videos, imágenes, y si tienen dudas, les doy una consulta de cortesía donde regresen única y exclusivamente con su lista a resolver sus dudas. Y yo sí creo que la información es muy valiosa para el paciente. ¿Tú qué crees que le falta al médico para conectar con el paciente? Hoy en día tenemos un gran problema de poca conexión con los pacientes. A lo mejor esta cultura estadounidense donde el médico nada más te ve 5 minutos y la enfermera hace todo y a lo mejor el paciente nada más tiene derecho a verte 5 minutos. Aquí en México es diferente y creo que eso es lo que les he aprendido a tu equipo, ¿no? Que le dan el tiempo necesario al paciente, que todos les toca una acción en específico, pero lo hacen y se involucran completamente como si fueran personas que son personas. Entonces, ¿tú qué crees que le hace falta al médico hoy en día para tener una mejor conexión con el paciente? Yo no creo que haga falta nada. Yo creo que lo único que hace falta es que encuentres lo que te apasione y que te dediques a eso. Si tú encuentras a lo que verdaderamente te apasiona, lo que te gusta y te dedicas a eso y haces un escrutinio de lo que no te gusta y lo que no quieres ver y de lo que no te interesa atender, entonces vas a tener más tiempo para ver a tus pacientes y dedicarles tiempo. Pero si yo soy cirujano, hago una subespecialidad en cirugía articular, pero también quiero ver columnas, pero también quiero ver codo, pero también quiero operar pelvis. Pero entonces no logras el tiempo necesario para brindarle a tu paciente. Yo creo que simplemente es apasionarte, ¿no? Y apasionarte, y eso va a hacer que tengas el tiempo necesario para explicarlo y dárselo a entender a tu paciente. Totalmente. Oye, y volviendo ahora sí a la alta tecnología y a lo que pues todo el mundo tal vez cliqueó este video por eso. Oye, ¿cuánto cuesta operarse con tu robot? Bueno, Esa es una duda que te la tengo que hacer. Eso es una pregunta. ¿Cuánto cuesta? Ok. Es más, primero, ¿cuánto cuesta el robot solito? O sea, que un hospital compre ese robot. Sí, la inversión, estamos hablando aproximadamente de entre 4 y 5 millones de dólares. Es lo que cuesta este tipo de tecnología. No solamente el brazo robótico, es el tema de la inversión que tiene que hacer el centro hospitalario para contar con un tomógrafo especial, una red de internet especial, comunicación con Estados Unidos directa. O sea, se tuvo que tener una infraestructura primero antes de tener el asistente robótico aquí. ¿Qué es la diferencia con otros asistentes robóticos que también ya hay en México, pero que no requieren de esta infraestructura, ni de esta red, ni de este tipo de tomógrafo especial? Porque las actividades que realizan son distintas y son pues por debajo de lo que ejecuta este tipo de robot, ¿no? Eso es lo que hace que muy pocos centros a nivel mundial son centros de muy alta especialidad. Somos muy pocos los que lo tenemos porque se requiere una inversión de muchísimo recurso, ¿no? Y es lo que probablemente también hará que difícilmente este tipo de tecnología pueda llegar a un sector público en un corto tiempo, ¿no? Es esa limitante. Digo, sería fantástico, sería fenomenal que se tuviera. Y tampoco creo que al gobierno representara una inversión tan dura, ¿no? Imagínate que México como país fuera el primer lugar donde con seguridad social existiera este tipo de tecnología. Sería fantástico. Sería genial. Oye, y yo como paciente, sí, ¿cuánto me va a costar operarme con un robot mis articulaciones? Sí, no es barato, ¿no? No es barato. Estamos hablando un promedio de unos 350,000 pesos, lo que un paciente que no tuviera seguro de gastos médicos tiene que desembolsar de su bolsa. Promedio, puede ser más, puede ser menos. Depende de muchos factores. Depende de muchos factores. Eso, por eso es tan importante la visita. Hay que ver al paciente, analizar la prótesis y todo lo que conlleva, si requiere transfusión, no, etcétera. Un montón de cosas. Pero estamos hablando de entre unos 350,000 pesos a unos 400,000 pesos promedio, un paciente sin seguro de gastos médicos. Sin duda, no es para todos, pero sin duda tampoco es algo que esté fuera de una realidad. Si nosotros comparamos este costo que hoy
es el costo en el Hospital Ángeles Pedregal de la Ciudad de México, que es el hospital más grande y más importante del Grupo Ángeles en México. Si comparamos este costo con el costo de la misma cirugía, ejemplo, Cleveland Clinic, 2.5 millones de pesos te cuesta en Cleveland Clinic. Aquí te cuesta entre 350 a 400 mil pesos. Uf. O sea, es un mundo de diferencia y es exactamente el mismo robot, la misma prótesis, mismo procedimiento. Entonces no estamos tan mal. La verdad es que creo que es un precio que por el momento ha venido a abrirnos las puertas en México y que hay pacientes que lo pueden pagar. No todos, hay pacientes que sí lo pueden pagar. Si hablamos de aseguradoras, no tenemos inconveniente. Afortunadamente, hoy por hoy, las aseguradoras no están teniendo problemas con la cobertura de los pacientes. Muchas aseguradoras entonces pueden, por así decirlo, meterlo a sus pólizas para que tú te operes con el Mako en Ángel. Es muy nuevo porque tiene 6 meses. Entonces todavía ni siquiera creo que esté dentro de los procedimientos autorizados en las aseguradoras. O sea, creo que todavía estamos en ese proceso. Lo que sí te puedo decir es que afortunadamente, a diferencia y teniendo la historia que se vivió con otros robots, otros asistentes robóticos para otras áreas específicas como cirugía o urología, en los que se cobraba la renta del robot y que hacía carísimo operarse porque se cobraba esta renta adicional, los seguros no querían pagar eso. Y entonces empezaron a bloquear el uso de robots y tecnología en las cirugías. Afortunadamente aquí no se hace el cargo de la utilización de esta tecnología, porque es un equipo que adquirió el Grupo Ángeles. Y como es un equipo que adquirió el hospital, ellos lo que quieren es que la gente vaya a operarse con el asistente robótico. Claro. ¿Por qué? Porque es el único centro en todo México que lo tiene. Ningún otro centro en México lo tiene y no lo van a tener por mucho tiempo. Se tiene esta exclusiva y entonces al hospital le conviene el hacerlo accesible, ¿no? Perdón. Entonces no están haciendo cargos adicionales y eso hace que las aseguradoras no tengan problemas de cobertura. Oye, Jonathan, ¿y qué pasa con las personas que no tienen recursos para operarse con esta tecnología? ¿A dónde pueden ir a buscar un tratamiento? ¿Cómo se operarían? ¿Qué pasa ahí, Jonathan? No, bueno, a ver, recuerda que estamos hablando de lo más alto en tecnología y lo más moderno, pero la técnica manual de colocación de prótesis es algo que va a seguir siendo. O sea, yo llevo 10 años poniendo prótesis de manera manual. Claro. Y la seguiré poniendo el resto de mi vida, ¿no? ¿A qué me refiero con la manera manual? Pues con las guías, con la manera tradicional en la que lo hemos hecho todos y cada uno de los cirujanos en México. Y eso es algo que se seguirá haciendo porque esta tecnología no va a ser para todos. Entonces, hay muchísimas prótesis, hay muchísimos modelos, hay muchísimos costos y hospitales y clínicas donde se pueden hacer. Y hoy por hoy creo que una prótesis en técnica manual, sin asistente robótico, puede ir pues desde 70,000 pesos hasta 150, 200, de acuerdo al modelo protésico y al cirujano que la opere y la clínica donde quiera ser operado, ¿no? Claro, es muy importante, ¿no? También en la salud pública, pues existen estas opciones de tratamiento. No es como que nada más sea exclusivo de la salud privada. Y lo hacen. Claro. Se operan cientos de pacientes de reemplazos articulares en el sector público todos los días. Solamente que la demanda es mucho más grande que la capacidad que tienen de poder resolver los problemas a todos los pacientes. Creo que es una de las cirugías ortopédicas más hechas a nivel mundial, ¿no? La prótesis de rodilla. O sea, a nivel mundial. A nivel mundial es una de las más realizadas. Jonathan, ¿cómo saber cuando mi dolor de rodilla ya no es normal y tengo que acudir con un especialista en cirugía articular? ¿Cuáles son los signos para yo detectar que tengo que ir contigo? Un dolor que no se quite a pesar de tratamiento médico, rehabilitador o remedios caseros, es el momento para acudir con un ortopedista. Ojo, y no quiero decir que un médico general no tenga la capacidad.
debería de tenerla. Incluso hoy por hoy, y acaba de pasar hace una semana, el Colegio Mexicano de Traumatología y Ortopedia hace un congreso específicamente para médicos generales que quieren adquirir conocimientos en temas ortopédicos. Eso no lo sabía. Entonces, el médico general o el médico de primer contacto tendría que tener la capacidad de poder manejar cualquier problema articular en sus pacientes, pero cuando noten que el problema ya no se puede controlar con su nivel terapéutico, es el momento de referirlo, o tú como paciente, si ves que no mejoras, pues busca un médico especialista. Claro, simple, ¿no? Cuando ya se agotaron todas las, por así decirlo, las opciones con el médico de cabecera, pues hay que acudir ahora sí. Y es casi siempre es así, ¿eh? Es muy raro que alguien de primera instancia vaya a ver a un médico articular. Sí, claro, porque pues, digo, o sea, no hay que demeritar a los médicos generales ni nada, contrario. Porque es necesario, ¿no? Que exista esto en la salud en México. Pero sí hay problemas que requieren de una alta especialidad, ¿no? O sea, eso es una verdad absoluta. Así es. Y entre más pronto acudas con un médico especialista como tú, se va a generar menos daño en tus articulaciones, ¿no? Vamos a resolver antes el problema. Exacto. ¿No? Y bueno, Jonathan, te quiero agradecer por tu tiempo, por este podcast. Nos sacaste de varias dudas. A mí me encanta este tema del Mako. La verdad está genial. Y creo que vamos a subir más contenido de eso. Vamos a hacer algunas colaboraciones ahí. ¿Me puedes compartir un poco de tus redes sociales, tu contacto, dónde la gente te puede buscar? En todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, X, Dr. Jonathan Hernández. Excelente. ¿Te pueden mandar mensaje, claro. dudas, algo? Sí, por supuesto. Pues me encanta responder. Vaya, a ver, acuérdense, soy médico. O sea, doy consulta, opero, soy padre de familia. Entonces, cuando puedo, respondo, pero siempre respondo los mensajes. Siempre. Excelente. Pues él fue el doctor Jonathan Hernández. Yo soy el doctor Víctor Encina, mejor conocido como el doctor Vic. Este fue un episodio más de Medicina Viral y nos estamos viendo en el próximo episodio.